Hola, nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Silvana Moreno. Gabriela Rodríguez. Yo soy Juan Ramírez. Y yo, Eduardo Pardo. Hoy vamos a hablar sobre el texto de la muralla china, específicamente sobre el sacrificio que conlleva la construcción. Bueno, sí, más o menos el sacrificio relacionado a la construcción. Sí, bueno, pues el texto comienza diciendo que la muralla va a ser la base para hacer una torre. Entonces, si uno se remite a las clases que hemos visto, para nosotros la torre significa sacrificio, ¿cierto? Entonces, pues si uno ve la muralla, uno pues le dice como, bueno, ahí cómo puede crearse una torre. Pero lo que realmente es que para nosotros sería como que el sacrificio que se invirtió para hacer la muralla es en sí la base que se va a dar para crear una torre. Y digamos, hacer una comparación de esta misma, digamos, torre imaginaria, que ahí lo hacen en el texto con la Torre de Babel. Entonces, lo que dice que aunque se tienen en cuenta muchas de las razones por las cuales su construcción, digamos, no funcionó, no se tiene en cuenta, digamos, la principal, que era los cimientos. Entonces, como esta torre de una envergadura gigante va a ser como tal el cimiento de una torre que va, digamos, va a estar en ese lugar, pero como le dan mayor, digamos que una importancia gigante a lo que es el cimiento, y es una construcción larguísima que incluye muchísimo sacrificio, muchísimos materiales y muchísimo tiempo para construir, digamos, imaginariamente la torre que va encima. Sí, esa comparación también que hace el autor con escrito por un sabio cuando tan pronto iniciaron la construcción de la muralla, en que es como ese cimiento, o sea, es como que era algo irónico que la muralla ni siquiera era como un círculo completo, sino que era como un semiarco, en el cual solamente como rodeaba una parte del territorio. Entonces era como esto podría darle como el cimiento o la fortaleza para la construcción de una torre. Sí, digamos que como que acá el sacrificio no se ve como algo malo, sino como algo bueno. Entonces, como se decía en el texto, como que esa tarea podía delegarse a un albañil cualquiera, pero no se hacía porque simplemente lo iban a hacer como por dinero, sin motivación, sino que en cambio había como ciertas personas, bueno, digamos como arquitectos, que lo hacían por convicción y como que los educaban durante toda su vida para ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ya la construcción de ese tipo de no sé, obras tiene una connotación más simbólica y cultural y como de amor, por así decirlo, que simplemente como sin hacerlo, como construir y ya. Y es esto de lo cultural que, digamos, va muy arraigado, de manera que la muralla como tal no es, digamos, un poco de piedras apiladas, sino como cada persona deja ahí como parte de lo que es, y lo que decía que algunas personas a las que ni siquiera, digamos, las iba a beneficiar en el sentido estricto de la palabra, que era como, no, es que los pueblos nórdicos nos van a atacar. Entonces decía como, no, pues las comunidades que estaban más al sur, nunca por nada, pues las van a atacar, pero aún así las personas desde ese extremo iban allá y se entregaban como alma, vida y corazón a construir un pedacito de muralla, porque ni siquiera era toda, y como este pedacito de muralla lo que hacía era como simbolizar como esta unión al territorio, esta unión digamos, a su cultura y a su sociedad, más que, digamos, lo que decíamos, más que seguridad, lo que hacía era como representar la sociedad, digamos, en la que ellos vivían de esta manera. Sí, lo irónico era eso, que la muralla se construía por partes, entonces que se trasladaban como los pueblos hacia un lado, hacia el lado de la muralla, y que, o sea, era irónico cómo se iba a proteger una partecita de muralla que estaba separada. Sí, y lo importante de la muralla no es solo eso, sino que como representa, tanto como representa la torre, también representa el mismo el muro que cubre el laberinto. Porque si, lo mismo que tú dices, la gente se iba allá para defender las murallas y fundaban ciudades a partir de la muralla. Entonces la muralla es como el significado completo de lo que es el rito fundacional de la ciudad para ellos. Sí, que como que la gente lo hacía con mucho agrado, o sea, como que no les importa dejar a su familia, dejar todo atrás con tal de ser parte de esta construcción, de fundar nuevos lugares, de unificarse como una cultura alrededor de la muralla. Sí, esa fe y ese como ese fervor que le tenían como el hecho simbólico de tener la muralla ahí. Como esta representación de la unión entre ellos, porque, digamos, decíamos que eran como pueblos separados, y como esta construcción puso más que, digamos, a miles de personas que trabajan juntas, a sentirse como un solo pueblo, como una sola comunidad, como una sola sociedad, digamos, reunida alrededor de, digamos, la periferia de un laberinto.
Es como China es una gran ciudad y Ujú. la muralla es lo que hace que todos sean lo mismo, que todos seamos Que chinos y todos que sean- todos seamos Eso chinos. Exacto, significa, sí. que los que todos se represente. sientan unificados como Y cultura. que sientan que pertenecen a un solo lugar. Y digamos que yo digo que de ahí es más el simbolismo de la torre, ¿no? Entonces, sin muralla no hay cómo construir una torre, pero Ajá. la torre misma no es un conjunto de un edificio gigante, sino es una comunidad que se ha fundado y cuyos cimientos, digamos, se encuentran en esta muralla construida con, digamos, con el esfuerzo de cada uno de Sí, ellos. o sea, como que al final lo importante no es lo que queda, sino todo lo que implica hacer El eso. sacrificio. Exacto. Entonces el sacrificio, que sea representado en muro o en torre, tiene que ser Ajá. sacrificio para que se funde. Entonces como la muralla es la representación de este sacrificio y como este sacrificio como tal es la torre, no es una Exacto. construcción, sino es un simbolismo que implica que lo que todos pusieron, digamos, en la muralla quedó ahí, quedó como una torre que todo el mundo identifica como China. Sí, es el hecho de que, por ejemplo, cuando ponen solamente la estaca en el rito fundacional, en que ya sea ahí donde ser, o sea, como que se conforma un grupo o se reúnen y entonces ahí se unifica como todas las personas, es el hecho.